Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre entrepisos sin vigas. Los entrepisos sin vigas son aquellas estructuras de entrepisos donde se han eliminado las vigas y por lo tanto las losas apoyan directamente sobre las columnas. Son estructuras propias del hormigón armado y los apoyos pueden materializarse de forma tal que la losa apoye directamente sobre las columnas o con la interposición de algunos elementos, tales como ábacos o capiteles. Los ábacos son o tienen forma de paralelepípedo, los capiteles en general en forma de tronco de cono o de tronco de pirámide, que tienen la función de aumentar la altura estructural en el sector donde se insertan y por otro lado mejorar el comportamiento del sistema ante el punzonado, que es en este tipo de estructuras una solicitación crítica que muchas veces es la que gobierna el dimensionado. Bien, acá tenemos algunas fotografías de lo que es un apoyo directo, un apoyo con ábacos. Acá tenemos unos capiteles bastante especiales, diseñados por el ingeniero suizo Robert Maillart para una fábrica. Lamentablemente esta estructura fue demolida hace ya bastante tiempo. Maillart fue un ingeniero muy creativo, no solamente en este tipo de estructuras de edificios, sino también en la construcción de puentes. Acá tenemos placas nerburadas, o sea, las placas pueden ser también nerburadas, y acá tenemos una placa nerburada común, estándar, y acá tenemos el diseño que realizó el ingeniero Nervi para la hilandería Gatti en Roma, donde la placa nerburada o los nervios de la placa siguen las trayectorias de las líneas isostáticas. Este es un diseño que es un tanto complicado para ejecutar, no es económico, pero bueno, es un diseño original y que estéticamente consigue un efecto sumamente interesante. Bueno, acá tenemos las descripciones de lo que son los ábacos y los capiteles. Hay que tener en cuenta que tanto ábacos como capiteles tienen algún tipo de regulación en cuanto a sus dimensiones establecidas por las normas. Es decir, no pueden tener cualquier forma o cualquier relación dimensional. Lo que sí es importante también que sean monolíticos, es decir, tiene que haber monolitismo de hormigón o continuidad de hormigón entre la losa y el ábaco o capitel. Bueno, el entrepiso sin vigas es en general una estructura un poco menos racional que un entrepiso corriente y tiene en principio algunas características interesantes. Por un lado, al no estar las vigas, la altura estructural que tenemos es menor y la altura media es menor. Es decir, si tomamos todo el volumen de hormigón y lo dividimos por la superficie del edificio, obtenemos lo que se llama altura media, que en el caso de un entrepiso sin vigas es menor que en un entrepiso convencional. Por otro lado, y como estamos hablando de estructuras en las cuales el punzonado es crítico, los espesores de la losa, en función del punzonado, van a ser en general grandes. Entonces, estos entrepisos resultan competitivos normalmente para sobrecargas grandes y luces relativamente grandes, de 4 a 6 metros. ¿Por qué es así? Y porque este tipo de entrepisos, aún en el caso de entrepisos convencionales, requerirían espesores de losa grande, que en el caso del entrepiso sin vigas ya lo tenemos por ahí impuesto por una cuestión de punzonado. En general, la mayor eficiencia estructural se consigue con tramas cuadradas, pero es frecuente que haya tramas rectangulares o inclusive tramas irregulares. Lo que pasa es que normalmente los métodos de cálculo descritos en los reglamentos o en la bibliografía responden a tramas de tipo regular. ¿Qué ventajas tenemos? En primer lugar, son más sencillos de ejecutar que un entrepiso común o convencional. ¿Por qué? Y porque los encofrados son más sencillos, al no haber vigas, el trabajo de armado también se simplifica, son más fáciles de hormigonar. Normalmente se les da una terminación con un encofrado fenólico, tienen una buena terminación,
muchas veces se prescinde inclusive del revoque. Una ventaja interesante es que el volumen que requiere el edificio es menor para una igualdad de altura útil en relación al entrepiso convencional. ¿Qué entendemos por altura útil? La altura que disponemos para colocar cualquier elemento dentro del entrepiso, y que en el caso de un entrepiso convencional está definida por la distancia que hay desde el fondo de la viga al piso. En un entrepiso sin vigas va a estar definido por la distancia que hay desde el fondo de la losa superior al piso, y por lo tanto normalmente el volumen del edificio va a ser menor que para el caso de usar vigas. Y además, otra ventaja que es muy interesante es que es mucho más fácil colocar cañerías no empotradas, sino que vayan directamente adosadas a la losa, porque se evita todo el circuito de eventualmente tener que bordear una viga o por allí atravesarla con algún tipo de agujero para pasar las cañerías. En este caso, las cañerías simplemente por medio de alguna grampa o de algún otro elemento de fijación se dejan sujetas a la losa y es muy sencillo colocarlas. Bueno, el comportamiento estructural es diferente. En un entrepiso convencional, las cargas viajan desde su punto de aplicación hacia las vigas y de las vigas hacia las columnas. En este caso, los momentos flectores en la placa se originan en la dirección de la luz menor, mientras que en las vigas más largas son las que tienen mayores momentos flectores. En el entrepiso sin vigas, la carga tiene que viajar en ambas direcciones. Viajará primero en una dirección y luego en otra, pero tiene que llegar desde su punto de aplicación hasta las columnas sin pasar, digamos, por algún elemento intermedio. En este caso, las flexiones mayores en la placa se van a producir en el sentido de la luz mayor. Pero digamos que la característica esencial es que la carga acá sí o sí se transmite o tiene que ser transmitida por la placa en ambas direcciones, lo que no necesariamente ocurre en un entrepiso convencional, donde hemos visto que tenemos algunas losas que por ahí trabajan en una sola dirección. Bueno, este dibujo representa la deformada de un paño interior de un entrepiso sin vigas, y se observa que, o sea, las deformadas en correspondencia con las líneas entre columnas y lo que serían fajas centrales o el paño central de la losa. En el paño central de la losa es donde se produce la mayor deformación absoluta. Pero fíjense que la curvatura de la deformada es menor que en las fajas de columnas, y esto lleva a que los momentos en las fajas centrales sean menores que los momentos que se producen en las fajas de columnas, es decir, en correspondencia con las columnas. Esta afirmación es cierta tanto para momentos positivos como también para momentos negativos. Bueno, acá tenemos más o menos cómo varían esos momentos. Si este es un entrepiso apoyado en 4 columnas A, B, C y D, esta sería una ley típica de variación del momento flector para carga uniforme, momento positivo en el tramo y momento negativo en el apoyo. Vamos a suponer que nosotros partimos desde esta línea, BD, y nos movemos desde F hacia E. En el dibujo de abajo está representado cómo varían tanto los momentos positivos, que están representados arriba, como los momentos negativos, que están representados hacia abajo. Es decir, que a medida que nosotros nos desplazamos hacia la izquierda del dibujo, es decir, desde F hacia E, lo que va a ocurrir es que el momento negativo, que va a tener un valor máximo en D, va a ir disminuyendo su valor absoluto. Va a seguir siendo negativo, pero va a disminuir su valor absoluto hasta el menor valor absoluto en correspondencia con el punto H
en el centro del tramo. Es lo que ocurre aquí, ¿no? Seguimos, nos movemos, digamos, el momento negativo, que nos movemos desde A hacia B o desde B hacia A, va disminuyendo en este punto. En el momento positivo pasa exactamente lo mismo, pero nos movemos a través de esta línea, EF. Entonces, este momento que tiene un determinado valor en F, a medida que nos movemos hacia el centro, hacia el punto central, va disminuyendo su valor. Sigue siendo positivo, pero disminuye su valor. Es decir, en otras palabras, lo que ocurre es que este diagrama de momentos, a medida que nos vamos moviendo desde la faja de columnas hasta la faja central, mantiene su forma pero se achata. Es decir, que los valores de los momentos positivos y los momentos negativos disminuyen. Una cosa interesante es que esta variación de momentos es la que toman en general los métodos de cálculo para el análisis estructural. Es decir, suponemos que en una determinada zona, por ejemplo, en la luz, o sea, el cuarto de la luz medido desde la columna, el momento flector tiene un determinado valor y luego en el centro, en la mitad del paño tiene otro valor y en el otro cuarto tiene otra. Y estos son los valores medios que se utilizan para el análisis estructural y se supone que en este sector, que se llama faja de columna, que se extiende un cuarto de la luz a cada lado de la columna, tomando, si los paños son de igual luz, la mitad del paño, pero suponemos que en la faja de columna los momentos son constantes y en la faja central también toman un valor constante, que es más o menos la media de este valor o de esta curva. La faja central también vale la luz sobre 2 en el centro del paño. Bueno, para calcular los esfuerzos hay varios métodos, no es un problema sencillo, pero una forma con la que se puede hacer es con un programa sencillo, como puede ser, por ejemplo, el E-plan, o sea, un programa que calcula entramados planos, definir un emparrillado de vigas, un modelo de emparrillado de vigas y calcularlo de esa forma, donde cada columna estaría representada por un apoyo puntual. También se pueden usar métodos de líneas de rotura y los métodos simplificados, que son los que adoptan tanto el código ASCII como el CIRSOC, entre los cuales tenemos el método directo y el método de los pórticos sustitutos. Estos son métodos que requieren cierta regularidad en la disposición de los entrepisos, que debe cumplirse para que el método dé resultados relativamente exactos. Cuanto más nos acerquemos a las hipótesis de partida del método, los resultados van a ser mejores, y por allí ya cuando nos vamos de estos esquemas que adoptan los métodos, evidentemente tendremos por allí que caer en algún programa de computadora o arreglárnosla por ahí de otra forma. Bueno, el método directo es el adoptado entonces por el código ASCII 318 y lo que sí podemos decir también que no es un método exclusivo para entrepisos sin vigas, sino que es un método general que también abarca los casos en que tenemos vigas entre las columnas. Pero bueno, nosotros nos vamos a focalizar en la parte o en el aspecto en el cual el método trata de entrepisos sin vigas. Es un cálculo manual bastante exacto en la medida que se cumplan estas hipótesis y que, por otro lado, como los métodos, o mejor dicho, los esquemas de carga van a ser pocos, las combinaciones de carga van a ser pocas porque los entrepisos sin vigas se calculan para cargas verticales. Las cargas horizontales, en todo caso, las vamos a tener que tomar con los tabiques. Entonces, normalmente tenemos una o dos combinaciones de carga y es muy fácil
definir entre esas dos cuál es la más desfavorable. Si yo tengo que tomar 1,4 de la totalidad de la carga o 1,2 por la carga permanente más 1,6 de la sobrecarga, comparando las dos rápidamente determino cuál es la más desfavorable y calculo con una sola combinación de carga. Entonces no tengo que hacer tanto trabajo en ese sentido. Bien, el método directo establece que tengo que tener por lo menos 3 luces continuas en cada dirección, paneles rectangulares con una relación de luz larga a luz corta no mayor a 2, lo cual es bastante flexible, o sea, nos permite bastantes posibilidades. Las longitudes sucesivas en cada dirección no deben diferir más de 1/3 respecto de la luz más larga, y aparte puede haber algún corrimiento transversal hacia el costado del eje de una columna respecto de la columna sucesiva, pero que no debe superar el 10% de la luz en la dirección de ese desplazamiento. Como dijimos, las cargas son solamente gravitacionales. Y por otro lado, la sobrecarga no debe exceder 2 veces el valor de la carga permanente, lo cual se cumple con bastante facilidad en la mayoría de los edificios convencionales, digamos edificios para viviendas o para oficinas. Bueno, acá tenemos un esquema, en este caso para calcular en la dirección horizontal, donde vamos a calcular según esta dirección que llamamos luz 1 o luz en la dirección 1, la dirección 1 sería la horizontal y la 2 la transversal. En este caso, este ancho está medido entre los centros de los paños adyacentes. Y si tenemos algún paño extremo, la distancia desde el borde hasta el centro del paño sería la luz del paño extremo. Bueno, para trabajar nosotros vamos a utilizar lo que se llama momento isostático total. El momento isostático total, justamente, como habíamos visto, lo que hace es contemplar o usa la totalidad de la carga. La totalidad de la carga, que es la carga mayorada total, o sea, carga gravitatoria por su coeficiente de mayoración y sobrecarga por su coeficiente de mayoración. Multiplicada por el ancho, L2, vamos para atrás y lo vemos, es la carga multiplicada por este ancho, y por esta luz al cuadrado sobre 8. O sea, un momento como si fuera una viga simplemente apoyada, momento, por eso es momento isostático total. Y este momento, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a distribuir entre los apoyos, entre los tramos, tanto en forma longitudinal como en forma transversal, para obtener los valores de diseño. Bueno, por supuesto hay algunas consideraciones en cuanto al ancho. Si el ancho es variable, el ancho a considerar en la determinación del momento isostático se toma el promedio. Y acá tenemos, bueno, que el ancho para el pórtico virtual exterior es L3, como vimos en la figura recién. La luz libre se define como la distancia entre las caras de columnas o las caras de los capiteles, es decir, no es la luz entre centros de columnas, y el valor mínimo es 0,65 de la luz entre, acá sí, ejes de columnas. Nuevamente nos vamos para atrás y vemos lo que estamos hablando. Esta es L1 entre ejes de columna y esta es Ln o L1n, la luz entre las caras de las columnas, o eventualmente si tuviéramos capiteles o ábacos, las caras de los ábacos o capiteles. Bueno, entonces, ¿cómo distribuimos ese momento isostático? En general de forma muy simple. En forma longitudinal y en un paño intermedio, el momento mayorado negativo es el 65% de ese M0, que es el momento isostático total, y el momento positivo es el 35% de M sub 0. Eso estamos hablando entonces de una luz interior, un paño interno. En los vanos extremos tenemos algunas variaciones que dependen. Fíjense, acá tenemos por ejemplo un caso de losas con vigas que no nos interesan. Nos vamos a meter acá. En el caso de losas sin viga.
Si no tenemos viga de borde, los valores son estos porcentajes que están acá. 70% para el momento negativo interno, es decir, del lado de adentro del paño, 26% para el momento negativo exterior y 52% para el momento positivo. Y si tenemos viga de borde, se modifican ligeramente el momento positivo y el momento negativo exterior. En este caso, algo que por ahí no les comenté es que en los entrepisos sin vigas se sacan las vigas internas, pero se pueden dejar vigas perimetrales, vigas de borde, que son bastante buenas en cuanto a mejorar el comportamiento del edificio y aparte suelen ser útiles para servir como apoyo a las paredes perimetrales. De todos modos pueden estar como no pueden estar dependiendo del tipo de proyecto de que se trate. Y finalmente, si el borde exterior fuera empotrado, que podría ser por ejemplo una pared de hormigón, un tabique de hormigón, los valores son exactamente los mismos que para los paños internos. Y con esto, en forma muy simple, hemos distribuido los momentos en forma longitudinal. Acá tenemos, por ejemplo, dibujados en esta diapositiva, lo que sería la columna 3 de la diapositiva anterior. Esta es la distribución longitudinal de esos momentos flectores. Lo que nos falta ahora es hacer la distribución transversal. Bueno, la distribución transversal de los momentos se tiene que, o depende, mejor dicho, de varios factores. Por un lado, en general hemos visto que los momentos son mayores en fajas de columnas que en las fajas centrales, por lo tanto, vamos a determinar los momentos en estas fajas de columnas y después lo que nos quede sin absorber por las fajas de columnas van a ser los absorbidos por las fajas centrales. Esta relación o esta distribución va a depender de, entre otras cosas, la relación de lados, de la existencia o no de vigas entre columnas, que en principio, salvo que tengamos vigas de borde, no las vamos a tener, y si tuviéramos una viga de borde, esta viga va a ofrecer una restricción torsional o de rotación, un mayor o menor empotramiento de la losa en esa viga de borde, así que digamos que la rigidez de esa viga de borde también va a influenciar en la distribución de los momentos. Bueno, vamos a continuar. Por lo tanto, tenemos que, en principio, meternos con algunas definiciones. Este valor alfa representa la relación entre la rigidez a flexión de una viga y la rigidez a flexión de la faja de losa adyacente. En general, en un entrepiso sin vigas, este valor va a ser 0, salvo en el caso de que tengamos una viga perimetral dispuesta en forma paralela al paño de losa que estemos analizando. Y bueno, los valores son los módulos de elasticidad por la inercia de la viga sobre el módulo de elasticidad de la losa sobre inercia de la losa. Y que bueno, para el cálculo del momento de inercia de la losa, el ancho es igual al ancho de la faja, el valor de L2 que vimos anteriormente. Y para el valor del momento de inercia de la viga es el ancho eficaz de la viga, o sea, la viga con su ancho colaborante. Acá tenemos cómo sería, este sería el valor de ancho para la losa y este sería el valor de B o ancho colaborante para la viga, que estará determinado por el reglamento. Bueno, después este otro coeficiente C tiene en cuenta la rigidez a torsión de las vigas transversales, que en el caso nuestro van a ser solamente en el caso de tener vigas de borde, igual que el caso anterior. O sea, alfa va a ser 0, salvo que tengamos alguna viga de borde paralela, y este valor C va a tener alguna importancia solamente cuando tengamos vigas transversales de borde, o sea, vigas transversales a la dirección que estamos considerando. En este caso,
Estos valores X e Y son valores o las menores dimensiones del rectángulo, o sea, la medida en X y la medida en Y del rectángulo, que cuando tenemos secciones en T o en L, podemos descomponer esa sección en rectángulos y tomar las menores medidas de estos rectángulos. Con la salvedad de que esto es un método aproximado, o sea, esta descomposición, y que puede llevar a valores diferentes. Por ejemplo, una sección en L como esta, descompuesta de esta forma, nos lleva a un valor de C diferente a hacer esta descomposición, donde el valor es un poquito menor. Ahí, bueno, tendremos que optar por el que más nos guste, porque digamos, la importancia práctica tampoco va a ser demasiado grande. Bueno, una vez definido ese valor C, entonces ese valor C entra en la expresión de un coeficiente beta que representa la relación entre la rigidez a torsión de la viga de borde y la rigidez a flexión de la faja de losa, cuyo ancho va a ser igual a la longitud de esa viga transversal. O sea, estamos analizando la losa en este sentido y la viga transversal corre en sentido perpendicular, y por lo tanto nos interesa la rigidez de la losa, o sea, el ancho que nos interesa de losa va a ser igual a la longitud de dicha viga transversal. Bueno, obviamente la fórmula es sencilla, módulo de elasticidad por el coeficiente C que ya determinamos, sobre el módulo de elasticidad, sobre 2 veces el módulo de elasticidad, este caso es de la viga, este es de la losa, y este es el momento de inercia de la losa, que por lo tanto se determina con una longitud igual a la luz de la viga. En este caso, bueno, si no hay viga de borde, el valor de beta también es 0. Y en función de eso, tenemos tablas donde nos dan coeficientes de distribución en las fajas de columna, en este caso para momentos negativos interiores, dependiendo de la relación de luces y de los valores de alfa. Alfa igual a 0, alfa mayor o igual a 1, pudiendo interpolar para valores lineales. Estos son porcentajes de esos momentos que ya habíamos distribuido en forma longitudinal. Ahora lo estamos distribuyendo en forma transversal. O sea que, por ejemplo, en este caso, por una relación L2 sobre L1,05 y alfa igual a 0, el 75% del momento negativo interior lo va a tomar la faja de columna y el 25% restante se lo mandamos a la faja central. Y acá tenemos tablas para momentos negativos exteriores, en el caso de un tramo exterior, y para momentos positivos. Todos también dependen en los momentos positivos dependen también de alfa, y en los momentos negativos exteriores, donde por ahí podemos llegar a tener viga de borde, dependerán también del valor de beta, de la mayor rigidez o resistencia a la rotación, a la torsión que tenga esa viga de borde. Bueno. Entonces, lo que no le podemos dar a las fajas de columna los tenemos que absorber con las fajas intermedias. Es decir que directamente lo que absorben las fajas intermedias sale por diferencia. Con la particularidad de que como la faja intermedia va a recibir 2 mitades de faja desde cada lado, tenemos que tomar los momentos que corresponden a las 2 mitades de faja. O sea, nosotros teníamos una faja de columna, tenemos otra faja de columna del otro lado, y bueno, los momentos de esas fajas de columna se vuelcan de cada lado a la faja intermedia. En caso de tener una faja intermedia adyacente y paralela al borde de un tabique, es en el caso de un empotramiento, hay que tomarla para resistir el doble del momento asignado a la semifaja intermedia correspondiente a la primera hilera de los apoyos. O sea, en resumida cuenta, como si tuviéramos
doble cantidad de faja allí. Bueno, entonces ya hemos distribuido los momentos en forma longitudinal y en forma transversal. Nos falta ver qué pasa con las columnas. En principio los esfuerzos axiles se determinan tomando áreas de influencia de columnas. O sea, consideramos que entre los paños, entre la mitad de los paños de losa que rodean a una columna, digamos de la columna tenemos los semilados, los semilongitudinales, las semiluces o las semilongitudes, y determinamos un área de influencia. Multiplicando la carga por esa superficie, consideramos directamente el esfuerzo normal que va a la columna. Es exactamente lo mismo que se hacía cuando se dimensionaba una columna en una estructura convencional de hormigón armado. El esfuerzo del primer pilar interior se incrementa un 10%, pero no tiene mayor importancia tampoco esta cuestión. Los momentos inflectores en las columnas, en general, tenemos que distinguir de lo que pasa en las cargas exteriores que en las cargas interiores. En las columnas exteriores, cuando no tenemos viga de borde, tenemos que garantizar que el 0,30 o el 30% del momento isostático se transmita a la columna. Vamos a ver, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de punzonado, que parte de ese momento flector se transmite por un mecanismo de flexión y otra parte se va a transmitir por un mecanismo de corte. Esa proporción de uno y otro está dada por este coeficiente gamma F, que establece qué porción del momento se transmite por un mecanismo de flexión y lo que no se transmite por un mecanismo de corte. En resumidas cuentas, nosotros vamos a tener que asegurar en esta zona, que vale el ancho de la columna C más 2 por 1,5 veces la altura útil de la losa, vamos a tener que garantizar en esta zona poder resistir ese momento flector en la losa que se transmite por flexión y que se transmite a la columna. O sea, la columna va a tomar todo ese momento flector, el 0,30 de M0, pero la losa acá la vamos a tener que dimensionar en esta zona para resistir gamma F por 0,30 de M0. Estos valores B1 y B2 son las dimensiones del perímetro de punzonado que vamos a ver más adelante. Así que esto lo veremos un poquito más adelante, lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero este es el momento que tenemos que transmitir a la columna exterior. En la columna interior podemos, si no hacemos un cálculo más exacto, trabajar con esta fórmula, donde en la diapositiva siguiente vemos estos valores, pero teniendo en cuenta que estos valores en general de momentos no son demasiado importantes, porque estamos en una columna interior, una columna central, donde los momentos flectores a uno y otro lado de la viga están bastante equilibrados, así que este valor va a tener relativamente muy poquita importancia, y además este valor hay que distribuirlo en función de las rigideces de losas y columnas que concurren al nudo en cuestión. O sea, acá los tenemos, o sea, esta es la carga muerta, esta es la carga última, y estas son las luces involucradas. Acá tenemos el dibujo de las luces, que intervienen en la fórmula. Y bueno, y acá tenemos, también intervienen, como dijimos antes, las rigideces a flexión de las columnas y de la placa o losa, con su relativo, su ancho, digamos, correspondiente, y la rigidez, o sea, las losas y las columnas, ¿no? Obviamente. Bueno. Con esto terminamos el método directo, porque ya tenemos los esfuerzos necesarios para dimensionar las losas y las columnas.
El método de los pórticos sustitutos que vamos a ver acá es el que está, o el que propone la norma DIN 1045, si bien en el código ASI y también en el CIRSOC hay un método de los pórticos sustitutos que es muy parecido a este, aunque hace un enfoque un poquitito diferente. De todos modos, bueno, también es un método aproximado que establece relaciones de luces entre las luces L sub I y X de paño entre 0,75 y 1,33. Y que permite analizar todo el entrepiso como si fueran una sucesión de pórticos donde las losas actúan como dinteles. Y donde, bueno, como ancho del dintel es directamente la separación entre columnas normales a la dirección que estamos considerando. Y lo que tenemos que hacer es calcularlo para la carga total y estableciendo además las diferentes posiciones de acuerdo a las diferentes posiciones de la sobrecarga, de forma tal de obtener los esfuerzos más desfavorables. De cualquier manera, el código ASI permite calcular con la carga total si la sobrecarga es menor que el 75% de la carga permanente. Esto en general se cumple en los edificios. Ya hemos hablado algo de esto también cuando hablamos de calcular las losas por otros métodos, como por ejemplo el método de Marcus. Así que podríamos razonablemente tomar la carga total sin incurrir en un error grave. Y acá fíjense que la flexión provocada por las cargas verticales en las columnas centrales en general se puede obviar, a diferencia del método directo del ASI que nos hacía tomar un pequeño momento de las columnas, siempre y cuando se dispongan tabiques que tomen los esfuerzos horizontales. Bueno, entonces lo que hacemos es tomar pórticos en una y otra dirección cuyo dintel tiene el ancho de la losa y los calculamos, ya sea por método de Cross o por algún programa. En general, si tenemos un edificio de varios pisos, el método nos permite calcular un solo entrepiso, considerándolo empotrado tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y con esto obtenemos los esfuerzos y después la norma DIN en este caso nos da cómo distribuir los esfuerzos que obtuvimos en los pórticos sustitutos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un pórtico sustituto en la dirección X, bueno, acá establece en principio fajas de columna de, en vez del 25%, del 20% de la luz transversal para cada lado, y la faja central nos queda un 60%. Con el ASI esto era el 25, el 25 y esto era el 50. Y entonces, en forma parecida como vimos la distribución de los momentos hace al principio de la clase, acá toma una distribución de momento, en este caso, momento positivo, MF. En este caso está, este es el momento positivo. Fíjense, en la faja lateral vale 1,25 de este momento determinado sobre la luz total I, y en la faja central el momento vale 0,84, este momento. O sea, acá vale 1,25 y acá vale 0,84 del valor determinado por cálculo. El momento negativo tiene un valor cerquita de la columna de 2,1, el momento negativo MS determinado según cálculo, y a medida que nos vamos para adentro, en la mitad de la faja lateral, o sea de la faja de columna, ya vale 1,4 y toma 0,5 de este valor MS en toda la faja central. O sea que es como que el diagrama
que tenemos dibujado aquí abajo, a medida que nos desplazamos hacia la faja central, se va achatando, lo mismo que vimos al principio de la clase. Y con esto nos quedan determinados los momentos para dimensionar momentos negativos y positivos en fajas laterales y fajas centrales de la losa. Bueno, acá tenemos solamente que lo que establece, otra condición que se establece es que un paño extremo, con un borde de apoyo continuo, que puede ser por ejemplo una pared, acá obviamente no vamos a considerar una faja lateral contigua al borde, o sea una faja de columna, sino que directamente la faja central vale 0,8 de esta longitud L sub I, y el resto es faja de columna. En este caso se puede dimensionar con el 75% del momento que corresponde a la faja central del paño interno normal. Y nos queda entonces la verificación al punzonado. Esta verificación la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hablar un poquito de este tema que es crítico para los entrepisos sin vigas. Así que bueno, en la próxima seguimos con este tema. Muchas gracias.